Mis amados hermanos, en esta noche vamos a iniciar una nueva materia, cual lleva como título Metodología de la Investigación. Todos conocemos qué es la metodología de la investigación, ¿cierto? ¿Quiénes están en la universidad o pasaron por la universidad? ¿Por el colegio? Entonces, en alguna parte de sus vidas, en el colegio, en la universidad, en la institución educativa donde hayan adquirido cualquier conocimiento técnico, alguna vez se han tenido que topar con la metodología de la investigación. La metodología de la investigación está en nuestras vidas cotidianas. A veces no lo vemos, pero sí hace parte de nuestra vida cotidiana. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos metodológicamente. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar esos tipos de métodos para hacer una investigación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El plan del curso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ver los aspectos generales de una metodología de investigación, cómo se construye un marco teórico, cómo se construyen todas las partes de un trabajo de investigación, pero el objetivo final es que ustedes van a presentarme un trabajo, aplicando todo esto que hemos aprendido, pero un trabajo enfocado teológicamente o bíblicamente. Ustedes van a decidir qué tipo de trabajo. Ahorita en el desarrollo de la clase vamos a mirar cómo se aplica y qué tipo de trabajo podemos utilizar. Muchos dicen, no, pero es que yo veo que no se puede aplicar la metodología de investigación a la Biblia. Claro que sí. La Biblia tiene muchos temas para investigar. Tiene infinidades de temas para investigar y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Entonces, permítanme presentarme para el video, los que no me conocen, mi nombre es Edwin Torres, soy pastor de la Iglesia Salvación y Vida Eterna y también profesor del Seminario Bautista Reformado. Como les decía, vamos a ver en la noche de hoy la primera clase de metodología de la investigación y vamos a ver cuál es la temática de la materia. Observamos en la diapositiva el plan del curso de la metodología de la investigación. Como primer punto, vamos a ver un breve resumen de lo que es la metodología de la investigación. Es decir, esta materia describe cada una de las partes de una investigación de campo. Y este curso o esta materia nos guiará paso a paso en ese proceso investigativo para que ustedes como estudiantes puedan completar su propia investigación. Ahora, el curso describe, como les decía anteriormente, la parte de investigación de campo y el cual nos guiará paso a paso a nuestro proceso de investigación. Regálame la siguiente diapositiva, Juan Camilo, por favor. ¿Qué vamos a ver? Hay dos tipos de objetivos que vamos a ver en la materia. Los tipos de objetivos que son de conocimientos y tipos de objetivos afectivos. Los de conocimientos es que el estudiante pueda conocer las distintas fases de una investigación. El segundo punto es que el estudiante pueda conocer los diferentes métodos de investigación, especialmente con respecto al enfoque cuantitativo. Eso lo vamos a explicar más adelante, así que no se asusten. Y conocer diversos métodos de recolección de datos de investigación, como encuestas y otro tipo de formatos para recolectar información. Ahora, y en los objetivos afectivos o actitudes, objetivos como actitudes, vamos a encontrar que el estudiante estará en la capacidad de comprender la aplicabilidad de la investigación de campo en el estudio geológico. Y número dos, tomar una actitud ética al hacer una investigación. ¿Por qué es importante el segundo objetivo? Tomar una actitud ética al hacer una investigación. Porque si bien es cierto que las investigaciones llevan un método científico, un método de rigor, el cual muchas veces hay investigaciones que son falsas. Es decir, sale un científico diciendo, se ha notado cierto aumento de que las mujeres están propensas para esto, por lo tanto, en mi investigación propongo que la mujer, después de 30 años, se someta a un aborto. Es un ejemplo, simplemente. Entonces, son datos que llevan una investigación falsa. Por eso es importante tomar una actitud o tener una actitud ética al momento de hacer una investigación. Y más que todo en el campo teológico en el cual nosotros nos desempeñamos. Entonces, ese es el plan del curso. El curso tendrá una duración de 6 asignaturas
Juan Camilo, vamos a dictar clases los sábados. Listo, lo cuadramos después. Perfecto. Son 6 sesiones, o eran 6 viernes de 2 horas cada una. ¿Qué se va a tener en cuenta? Se va a tener en cuenta asistencia, no les voy a hacer quiz, no les voy a hacer examen, pero sí me tienen que entregar un trabajo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces vamos a ver la ponderación. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los requisitos? Como les decía, asistencia, o sea, la puntualidad, leer los textos propuestos en el seminario, que son los textos de apoyo, los cuales vamos a utilizar que al final de la clase, Juan Camilo se los va a compartir al correo. Participación y atención máxima a la hora de clase, como les decía, la asistencia y el reporte de lectura. El reporte de lectura no lo vamos a tener en cuenta para esta materia. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener tiempo es para hacer su investigación de campo. Esa va a ser el examen, el requisito, que tiene la siguiente ponderación. Asistencia y puntualidad y participación en clase tendrá una ponderación del 20%, el marco teórico 50% y el marco metodológico el 30%. Si se dan cuenta, el marco teórico es el 50%, ¿por qué? Porque ese es el fuerte de la metodología de la investigación. Toda investigación, o la base de una investigación, parte de un marco teórico. Y ese marco teórico, si está bien fundamentado, está bien estructurado, nos permitirá a nosotros desarrollar un trabajo de investigación excelente. Por eso la ponderación que le acabo de colocar es un 50%. ¿Cómo va a ser el estilo de trabajo que ustedes me van a entregar? Debe tener objetivos generales, objetivos específicos, marco teórico y marco metodológico. Ese va a ser el estilo de trabajo en el cual ustedes me van a presentar a mí al finalizar esta materia. Temas para investigar es de libre elección, pero ojo, deben ser temas teológicos. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Impacto de evangelizar con el libro de Juan al barrio Villa Esperanza. Estoy colocando simplemente un ejemplo. ¿O cuál es el conocimiento de Dios de los niños de 5 a 12 años de la Iglesia Salvación y Vida Eterna? Estoy colocando simplemente ejemplos. El tema es libre, pero tiene que ser enfocado a la teología o a la aplicación de la Biblia. Exacto. Ustedes lo tomarán, ustedes determinarán entonces cómo lo van a presentar. Juan Camilo, me regalas la siguiente diapositiva, por favor, me la dejas ahí. Entonces, vamos a ver la introducción a la metodología de la investigación. Barrantes es un escritor, es uno de los libros que les dejé de apoyo, que está en formato PDF. El libro se llama Investigación, un camino al conocimiento, un enfoque cuantitativo y cualitativo, de Rodrigo Barrantes. Ese es el autor del libro. No se preocupen, Juan Camilo lo tiene en formato PDF, él se los hará llegar a sus correos. Ese es uno de los libros bases o textos que vamos a utilizar para nuestra investigación, al igual que el libro de ¿Es bueno o es malo? De Josh McDowell. También se los haré llegar en su momento. Y también tenemos el de Guillermo Brions, que se llama Investigación Cuantitativa en Ciencias Sociales. Ese es un libro que fue publicado por el IFES. También es de libre distribución, también se los haré llegar en su momento. Ahora, según Rodrigo Barrantes, el origen del término investigación proviene del latín investigation, que significa seguir un rastro. Si han escuchado hablar de los investigadores en criminalística, más que todo se ve el término de los investigadores. Ellos comienzan a investigar o seguir un rastro. Un ejemplo, cuando se comete un homicidio, llegan los investigadores a la escena del crimen y comienzan a seguir ese rastro hasta dar con el paradero del posible autor de ese delito o de esa conducta punible. Entonces la definición de investigación es más que eso, es seguir un rastro. Ahora,
Por otro lado, cuando consultamos la palabra investigar en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, esta nos da una serie de acepciones y entre ellas vamos a mirar las dos principales, que son hacer diligencias para descubrir algo y realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Pregunta, y les voy a preguntar a cada uno, ¿para usted qué es investigación? Perfecto. Escudriñar, indagar, exacto. Son sinónimos, pero nos llevan a lo mismo. Es investigar o ampliar, como lo define la segunda, o como lo está en la segunda definición, nuestro conocimiento acerca de un tema. Miren, en la teología, o nosotros en nuestros ministerios, como ministros del Señor, hay muchos temas de los cuales aún hoy en día no se tiene el conocimiento pleno de las cosas. Pero también gracias a que Dios ha escogido hombres y los ha ilustrado a través de los tiempos, nosotros podemos tener a nuestro alcance grandes libros de grandes hombres utilizados por Dios para ampliar ciertos conocimientos. Por ejemplo, tenemos el libro Los Atributos de Dios de A.W. Pink. Es un libro que nos ha servido mucho a nosotros para conocer a Dios a través de sus atributos. ¿Y eso cómo nació? A través de una serie de investigaciones. Pink se propuso investigar acerca del carácter de Dios y comenzó a plasmarlo en una serie de relatos, los cuales recopiló en un libro que se conoce como Los Atributos de Dios. Y así muchos autores bíblicos han utilizado lo que Dios les ha enseñado y han utilizado diferentes métodos de investigación para ampliar el horizonte sobre diferentes temas que nosotros generalmente no conocemos. Y es allí, o es así como nosotros vamos a comenzar a aplicar estos conocimientos para desarrollar un trabajo. Miren, voy a poner un ejemplo. El pastor Oduber, para poderse graduar de maestro en teología, la maestría que está haciendo, él debe presentar un comentario acerca del Salmo 1. Lleva 3 años trabajando en el tema. Ya está a punto de terminarlo. Pero a lo que me refiero es eso, es un trabajo metodológico, sistemático, que requiere tiempo, estudiar y ampliar el tema. Y eso precisamente son las herramientas que nosotros vamos a ver en esta materia. Las herramientas que nos van a llevar a obtener esos óptimos resultados en un trabajo de investigación, aplicadas entonces a las ciencias teológicas. Entonces decíamos que las dos definiciones anteriores nos ayudan a entender lo que se percibe como una investigación, es decir, ampliar el conocimiento o realizar diligencias para descubrir algo. Muchas investigaciones a veces surgen de una pregunta o una inquietud de alguien. Voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué brota agua de la tierra? Eso es una pregunta. Y comienzan a investigar porque el suelo está compuesto de ciertos materiales, el agua está en la subcapa de la tierra, y si se cava a cierta profundidad comenzará a manar agua, y así sucesivamente. Pero nació de una pregunta, de algo, o sea, de una necesidad de conocer algo. Y Dios a nosotros los hombres nos ha dotado con esa característica, de siempre conocer más, o querer conocer acerca de las cosas. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué los aviones vuelan? ¿O por qué cae la lluvia de las nubes? Entonces son preguntas, la investigación surge de ese tipo de preguntas. Parecen preguntas insignificantes, pero que llevan un cierto grado de dificultad. Por ejemplo, los aviones ¿por qué vuelan? Esa pregunta me la hizo mi hijo de 6 años. Y me tocó investigar porque no sabía cómo explicarle por qué los aviones volaban. Gracias a Dios ya investigué y ya sé por qué. Pero bueno, eso simplemente es como para traer a colación lo que es la curiosidad de investigar, es la que nos lleva a nosotros a establecer un método de investigación. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta materia. Ahora,
Las dos definiciones anteriores hablan de un procedimiento, es decir, por un lado hacer diligencias y por otro lado realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático. ¿Por qué se habla de modo sistemático? Porque es un sistema que se utiliza para hacer algo. Ahora, y las dos nos hablan de un propósito en común, descubrir algo y aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces, ¿qué implica la investigación? La investigación implica que es un procedimiento, que es una estrategia a seguir y que se deben realizar una serie de pasos en forma sistemática con el fin de conocer de una mejor manera un determinado fenómeno o área de conocimiento. En otras definiciones de investigación tenemos las siguientes. Se puede decir que la investigación es realizar acciones que conduzcan al descubrimiento o conocimiento de una cosa, como lo expresaba el pastor anteriormente. O es un proceso sistemático, formal, inteligente y controlado. ¿Por qué se dice que es controlado? Porque somos nosotros quienes controlamos la investigación. La investigación nunca nos va a controlar a nosotros. Que busca la verdad de algo a través de un método científico y que nace de un sentimiento, como les decía anteriormente, de insatisfacción al desconocer un asunto. Entonces, como ya sabemos y tenemos la curiosidad de investigar algo, entonces debe existir también diferentes métodos para llegar a ese conocimiento. Y eso es lo que se conoce como los tipos de investigación. Existen investigaciones bibliográficas que busquen investigar un tema solamente acerca de los libros. Por ejemplo, podemos hacer una investigación bibliográfica de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? El año en que fue escrito. Podemos entonces hacer una investigación acerca de la historicidad de la Biblia, ejemplo. Es decir, en qué periodo se escribieron ciertos libros, en qué periodo se escribieron otros libros, cuáles son históricos, cuáles son proféticos, y así sucesivamente podemos hacer una investigación bibliográfica. Ese es un tipo de investigación. Existen investigaciones de laboratorio, que es la que más comúnmente utilizan los científicos. Por ejemplo, para investigar la vacuna contra el SIDA, un ejemplo, la vacuna contra la malaria, la vacuna contra el ébola. Entonces son diferentes tipos de investigación. Y estos tipos de investigación científica lo que buscan en realidad es reproducir experimentos en un ambiente controlado, y también existen las investigaciones de campo y muchas otras. En este curso nosotros desarrollaremos lo que llamamos investigación de campo. Pregunto, ¿qué es una investigación de campo para ustedes? Sí, es que apenas estamos en nutrición, eso va a la fuente, claro, claro, es que esa es la materia prima de la investigación, la fuente de investigación. Es que, gracias por el dato, para ahí vamos, básicamente estamos haciendo como un resumen general. Claro, por eso les decía, hay dos tipos de investigación, pero nosotros teológicamente nos vamos por la de campo, porque la investigación de campo incluye dos aspectos importantes. Es decir, estudios que realizamos sobre situaciones naturales y que nos permiten con mayor libertad generalizar los resultados a situaciones afines. Con la investigación de campo hacemos lo siguiente, de afuera hacia adentro. Es decir, investigamos afuera para aplicarlo adentro. Y esa es la investigación que la cual nosotros nos vamos a enfocar en este curso. Ahora, de pronto surge la pregunta, listo, está bien la investigación de campo, pero ¿cómo aplicaríamos una investigación de campo en el campo teológico? ¿Qué se les ocurre? La estructura, la cultura.
Ahorita les voy a poner unos ejemplos y nos vamos a dar cuenta. Como les decía anteriormente, podemos hacer un estudio sobre un libro específico de la Biblia y cómo influye ese libro, en la vida del creyente fuera de la iglesia. Es decir, en el contexto en que vive, en su casa, en su hogar, en su trabajo. O sea, son temas interesantes. A eso uno dice, no, la Biblia no. Hay muchos temas interesantes para aplicar teológicamente y metodológicamente a nuestras investigaciones. Entonces ya partiendo de allí vamos a ver lo que es la génesis de una investigación. O sea, ya sabemos que es el génesis, es el inicio, exacto, de dónde nace, para dónde va, qué es lo que se requiere con una investigación. Entonces, las investigaciones, como les decía anteriormente, surgen de ideas. ¿Recuerdan cuando les decía la idea que nos vino a la cabeza, por qué el agua brota de la tierra? Generalmente todas las investigaciones surgen de ideas. En realidad una investigación surge de una idea. El por qué, el para qué. Claro. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Es que de hecho el por qué, el cómo y el para qué van incluidos dentro de la pregunta problema. Porque realmente ese es el porqué de la investigación. El para qué de tu investigación. Y cómo vas a desarrollar esa investigación. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo los objetivos. Los objetivos se plantea eso. Es que la investigación, ¿qué es? Plantearse una pregunta y resolverla. Y los objetivos lo que hacemos es resolver el problema planteado. Y ya la investigación es el desarrollo de ese problema. ¿Cómo lo vamos a abordar? Un ejemplo, el impacto ministerial o el impacto que tiene la predicación sobre una población. Voy a colocar simplemente un ejemplo. ¿Cuál sería una pregunta? ¿Cuál sería el impacto evangelístico que tendríamos nosotros al evangelizar a personas enfermas con el VIH? Colocando un ejemplo. Entonces, hay que investigar por qué, cómo, qué método de evangelización utilizaríamos. ¿Será que son receptivos estas personas? Ahí se comienzan a plantear una serie de fórmulas y eso es un trabajo de investigación. Ya vemos cómo la investigación tenemos que aplicarla a los campos de nuestra vida cotidiana, todos los días. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, vamos a ver lo que es la génesis. La génesis es el punto de partida de nuestra investigación. Les decía que la génesis o toda investigación nace de una duda o de una pregunta. El ejemplo que poníamos ahorita, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿O por qué el sol se pone rojo cuando está oscuro, cuando se está ocultando? Nunca se han hecho esa pregunta. ¿O por qué la luna muchas veces se ve roja? ¿O por qué la luna muchas veces se ve más cerca que otras? Entonces, toda esa serie de preguntas es lo que motiva a hacer una investigación. Ahora, estas preguntas o estas dudas o estas ideas pueden surgir al leer o a estudiar un tema, o viendo las noticias, o sencillamente porque se nos vienen a la mente. En estos días, no sé si en estos días, en estos meses, la noticia de que hubo un desastre natural, que se contaminaron varias quebradas por el fracking que hizo Ecopetrol, yo me puse a pensar, bueno, ¿y si se inventaría una forma de que cuando estas aguas se contaminen, separarlas de las aguas no contaminadas y purificarlas? Debe haber algo que lo haga. Si existe. Entonces, por eso, son preguntas que uno... Exacto, porque es más denso. Correcto.
Entonces, a donde quiero llegar es que viendo noticias uno puede llegar a abordar una idea. ¿Y vas a decir algo? Juan Camilo? Entonces, por ejemplo, ahora para las elecciones, que están los candidatos presidenciales mostrando su plan de gobierno, surgen muchas preguntas. Ay, por ejemplo, una de las preguntas que yo me hacía es, bueno, ellos están hablando de arreglar esto, arreglar otro, pero nunca se han puesto a hablar de Dios. En ningún candidato le escuchó hablar de Dios o incluir a Dios en sus planes de proyecto. Entonces podemos hacer una investigación. ¿Cómo afectaría el plan de gobierno de cierto candidato si se separa a Dios de por medio? Un ejemplo, simplemente poner un ejemplo. Entonces son ideas que surgen al ver una noticia, al leer un periódico o al leer o simplemente ideas que se nos vengan a la cabeza. Entonces, esa es la génesis de nuestra investigación. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo que yo colocaba acá, otro ejemplo que tengo allí, es los accidentes de tránsito. Es la primera causa de muerte en Colombia. Y uno se hace una pregunta, ¿será diferente la ética vial de los conductores cristianos y los no cristianos? Entonces, es una pregunta que viene a la cabeza. Uno puede hacer un tema de investigación de eso. ¿Será que si los accidentes de tránsito es la principal causa de muerte, ¿será que los cristianos son éticos al manejar o al conducir? ¿O nos comportamos igual que las personas del mundo cuando conducimos? Que son preguntas que surgen a la cabeza o a la mente. Bueno, eso simplemente es generalizando ideas. Ahora, los temas para investigar aparecen en nuestra experiencia cotidiana como pastores, como ministros, como líderes, como educadores, o cuando nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana, les decía anteriormente. Entonces aquí viene lo que decía el pastor anteriormente, la fuente de nuestra investigación. Si bien es cierto, la investigación parte de una idea, también tenemos que tener fuentes para investigar o fuentes de dónde apoyarnos para desarrollar nuestra investigación. Ahora, otras fuentes de ideas para investigación pueden ser conferencias, lecciones, pero esas son fuentes para darnos ideas. Muchas veces una idea puede ser en el momento irracional, en el momento, pero puede llegar a convertirse en una gran idea para una investigación novedosa e interesante. Por ejemplo, las ideas que aparentemente son tontas pueden convertirse en una idea genial para una investigación. Un ejemplo, a mí me gusta pensar en el desarrollo de la tecnología. Y una vez me puse a pensar, ¿es posible transmitir corriente eléctrica inalámbricamente? Y sí es posible hacerlo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos los medios para hacerlo porque requiere mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho capital. Pero sí es posible transmitir corriente eléctrica inalámbricamente. Una vez estudiante en la universidad, yo me puse a pensar eso con varios compañeros. Si en vez de mirar los postes y ver esa cantidad de cables que vienen de un poste hacia la línea de la casa, ¿no sería mejor colocar un receptor y un transmisor acá que transmite la corriente eléctrica hacia el interior de la vivienda? Si es posible hacerlo. Entonces, pareciera una pregunta tonta, pero estas preguntas tontas a veces se convierten en grandes ideas. Entonces, no tengan miedo de hacer preguntas tontas, ni tengan miedo de tomar preguntas tontas para desarrollar un método de investigación o desarrollar una investigación. Cualquier idea, por muy pequeña que sea, los va a llevar a ustedes en la curiosidad de aprender y ampliar ese conocimiento. Y precisamente así es como nosotros aprendemos a estudiar la Biblia. Curiosamente nos podemos leer la Biblia, a veces hay cosas que no entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apoyamos en otros libros que han investigado, autores bíblicos, como para mirar el contexto del libro. Un ejemplo, ustedes han visto que cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, le dice, bueno, vayan a tal, estoy parafraseando, vayan a tal sitio y entren a la casa cuando vean que la mujer va con se me escapa el nombre, el cántaro sobre la cabeza. Yo me puse a pensar, ¿y por qué los hombres no iban y sacaban el agua y por qué mandaban a las mujeres? Es una pregunta que surge. Pero investigando la cultura de la época, eran las mujeres las que tenían esa tarea, esa labor. Pero, exacto. Entonces, si no estudiamos, si no investigamos, no entenderemos los contextos culturales que la Biblia incluye.
Sí es cierto que la Biblia es un manual para nuestra vida, también hay que tener en cuenta la cultura en la cual se desarrollaban algunos pasajes de la Biblia, que de pronto no entendemos en el momento porque decimos, bueno, se ve mal visto en estos días que sea la mujer quien trabaje o que sea la mujer quien vaya por el agua, pero culturalmente eso era lo que la mujer debía hacer en esa época, claro. Entonces hay un libro que se llama los tiempos, son dos libros, Israel en los tiempos de Jesús y otro que se llama Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Tú no escucha, entiende, lee ese libro y se da cuenta el nivel cultural que existía en ese momento. Y entonces comienza uno a entender, fue alguien que investigó cómo era la cultura de esa época y lo trajo a nuestros días para que nosotros lo tengamos como una herramienta. Entonces, toda investigación al final nos va a servir es como una herramienta para obtener un fin. Ahora, toda investigación parte, como les decía anteriormente, de una génesis, o esa génesis nace de una idea, pero esa idea debe apoyarse sobre fuentes de investigación. Hay diferentes tipos de fuentes para investigar. Ejemplo, si usted va a hacer una investigación bibliográfica, ¿cuál sería la fuente? Bibliográfica. Bueno, si va a ser la biografía, perdón, si va a ser la biografía de una persona, discúlpeme, claro, tuve un lazo. Si va a ser la biografía de una persona, ¿cuál sería la fuente? Exacto. La misma persona o los familiares. Sería más sano si la persona está viva entrevistarlo directamente. O, o entonces ustedes van a hacer un ejemplo. No, voy a hacer una investigación sobre James Rodríguez, un ejemplo. Pero usted no va y le pregunta a James, sino que le pregunta al vecino al lado por James y usted hace la investigación basada en lo que le dijo el vecino sobre la vida de James. Estoy colocando un ejemplo. Y usted hace su investigación. ¿Será que esa fuente realmente era fidedigna? Era más fácil ir donde él y si no, a los familiares más cercanos con los cuales tiene relación. Entonces, lo que decía el pastor es importante tener en cuenta y tener claro cuáles son nuestras fuentes de investigación. Por lo general, nuestras fuentes de investigación deben ser fidedignas, verificables y confiables. Usted dirá, bueno, voy a investigar en Internet. En Internet se encuentra de todo, hasta mentiras encuentra usted disfrazadas de verdad. Entonces, toda la información que recolectemos hay que verificarla o tener en cuenta si esa fuente es verdaderamente fidedigna o no. Y esto nos lleva entonces ya a estructurar nuestro trabajo de investigación en lo que se conoce como las fases de una investigación. Ahora sí vamos a ver cuáles son las fases de una investigación. La siguiente. Eso. La fase de una investigación, entonces vamos a decir lo siguiente. Hay que hacer la diferencia entre las fases de una investigación y el informe de investigación, que son totalmente diferentes. Aunque en el informe muchas veces encontramos todas las fases de la investigación. Ahora, las fases son las etapas que tiene el proceso de investigación y el informe es la manera como usted va a presentar esa investigación. Ahora, como les decía anteriormente, muchas de estas fases son correspondientes al informe de investigación, pero no son equivalentes en su forma completa. Nosotros vamos a desarrollar un informe de investigación de la siguiente manera y lo vamos a presentar con esos 9 puntos que tenemos allí. Número 1, la portada. O esta es la forma de presentar los trabajos. Bueno, vamos a hacer un panorama general. Esta es la forma que tenemos nosotros en el seminario de presentar un trabajo final para graduarnos o para optar al título. Es la portada, la tabla de contenidos, que eso es importante, las referencias iniciales. Yo le puse aquí capítulo introductorio. En algunas partes los vamos a encontrar como referencias iniciales. Ojo, este capítulo introductorio o referencias iniciales es el fuerte de nuestra investigación. Es la fuente de nuestra investigación. Porque es de allí donde va a partir todo nuestro trabajo de investigación. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Número 4, marco teórico. Número 5, el marco metodológico. Es decir, qué metodología vamos a utilizar. Número 6, análisis de los datos.
Este análisis de los datos es si estamos haciendo una investigación cuantitativa. Por ejemplo, vamos a tomar la población de la Iglesia Salvación Vida Eterna, entonces tenemos que cuantificar esos datos o analizar esos datos. Conclusiones y recomendaciones. La conclusión es qué encontramos con nuestro trabajo de investigación, a dónde llegamos. Y si hay que recomendar algo, lo hacemos allí mismo, una recomendación. Número 8, lista de referencias, es decir, la bibliografía o las referencias que utilizamos para nuestra investigación. Entonces aquí se hace referencia a las fuentes de investigación que utilizamos para nuestra investigación. Hicimos entrevistas, hicimos encuestas, hicimos, no sé, trabajo de campo, visitamos a ciertas personas, eso va ahí en la lista de referencias. Y por último, los anexos. Anexos pueden ser fotografías, pueden ser, reportajes, el cuadro estadístico, todo lo que ustedes consideren que se debe anexar allí, van en los anexos. Por ejemplo, ustedes en el marco teórico dicen, bueno, basándonos en la tabla de Juan Valdés, estoy colocando un ejemplo, hace referencia donde en los anexos, tabla número 1. Allí va todo ese dato contenido. Entonces, para nuestro trabajo, o para el trabajo de ustedes, perdón, que son ustedes los que me van a presentar el 4 y el 5. Que es el marco teórico, por eso les decía, es el fuerte, y el marco metodológico, es decir, qué tipo de metodología utilizaron para presentar el trabajo. Ahorita que finalicemos la clase, entonces me van a indicar ustedes qué trabajo van a hacer, sobre qué tema. ¿Okay? Que vayan pensando y lo vayan desarrollando desde ahora. Después no digan que les cogió el tiempo. Bueno. Ahora, eso es en cuanto a la fase de una investigación. Si hablamos de un proceso de investigación, consideraremos una investigación tiene las siguientes partes o fases. Juan Camilo, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Exacto, ok. Miren lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es lo que va incluido en el informe final. Anteriormente vimos las etapas, ¿cierto? Y ahora sí vamos a ver el proceso como tal. Entonces, el número 1, definir el tema o problema de investigación. Eso hace a lo que es las referentes iniciales o la introducción. Es decir, cuando definimos el tema o problema de investigación, de allí parte nuestra investigación. Nuestro problema de investigación es un ejemplo. El impacto de la evangelización en los ancianos de 60 a 70 años en el barrio Villa Esperanza. Ese es nuestro tema de investigación, o sea, es la referencia. Número 2, entonces, tenemos que plantear los objetivos o las hipótesis, es decir, la justificación, los antecedentes y alcance. Eso también hace parte de la referencia inicial. Como les puse el ejemplo del impacto, entonces, los objetivos. Uno de los objetivos sería, ¿qué grado de impacto tendría, o qué grado de impacto, o cómo, un ejemplo simplemente, qué grado de impacto tendría los ancianos al recibir el Evangelio por primera vez? Eso es un objetivo general. ¿Cómo justifico? Justificación podría ser entonces alcanzar a los ancianos de 60 a 75 años del barrio Villa Esperanza a través de la evangelización bíblica, mostrándoles y enseñándoles que el único camino para es Cristo y aplicando estos conocimientos a su vida cotidiana. O sea, estoy justificando porque quiero hacer el trabajo de evangelización. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes es hacer una investigación de campo. En los últimos 50 años jamás se había evangelizado en el barrio Villa Esperanza y más en la población del adulto mayor porque esto viene de un trasfondo católico y así sucesivamente. ¿Cuáles son nuestros alcances? Alcanzar a la población de los ancianos de tal y tal y tal. O sea, estoy dando
el ejemplo de lo que es la investigación. Número 3, buscar el marco teórico y escribirlo. Es decir, ¿sobre qué me voy a basar yo para hacer mi investigación? Un ejemplo, el sociólogo Karl Barth dijo que la población de 60 a 65 años es la más vulnerable porque se han afectado sus conocimientos y tal, y tal, y tal. Ese es como el marco teórico. Luego vendría definir cuál es el enfoque de investigación, es decir, cuál es el método, a qué población voy a dirigirla y cuál es el instrumento que voy a utilizar. Ahora, este instrumento también debe ser incluido en los anexos, es decir, voy a utilizar tablas estadísticas, voy a utilizar encuestas, voy a utilizar entrevistas y así sucesivamente. Y por último, hacer un análisis de los datos y redactarlos. En síntesis, esto es cómo se desarrolla el siguiente, cómo se desarrolla nuestro trabajo de investigación. La que vimos anterior a esa era las etapas, o lo que debe llevar nuestro informe de investigación. Y esto es cómo vamos a desarrollar ese trabajo de investigación. Si no copiaron, no se preocupen que eso está en las diapositivas que se les hará llegar. Juan Camilo está en deuda con ustedes, él tiene que hacerle llegar la presentación y les tiene que hacer llegar los libros que les comenté anteriormente. Y como número 6, tenemos las conclusiones y recomendaciones y listas de referencia. Es decir, concluimos nuestro trabajo, sacamos las conclusiones a las cuales nos llevó nuestro trabajo de investigación y si hay que hacer recomendaciones las hacemos. Por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de los ancianos, podemos decir, una de las recomendaciones que podemos hacer es que a la población de 60 a 65 años es vulnerable, por lo cual recomendamos que antes de evangelizarlas hay que hacer un trabajo social. Simplemente estoy colocando un ejemplo. No estoy diciendo que esa sea la forma, porque no he hecho ese trabajo de investigación. Simplemente un ejemplo como para ilustrar el tema. Entonces, cuando ya tenemos claro cómo se presenta y cuáles son las etapas, entonces allí sí vamos a comenzar a definir entonces cuál va a ser nuestro enfoque de investigación. Si va a ser cualitativo o cuantitativo. Apenas estamos en la introducción, ¿oyeron? Todavía no he entrado en materia. Esto todo es introducción de la metodología de investigación. Esta apenas es la introducción general. Por eso, si ustedes ven que voy muy rápido, no se preocupen que ya la clase número 2, vamos a ver la introducción, pero no la introducción de la materia, sino la introducción dentro de un trabajo de investigación o los referentes iniciales, que algunos lo llaman así. Esto nos lleva entonces que tenemos unos enfoques de investigación. Hay dos tipos de enfoques, uno cualitativo y uno cuantitativo. ¿Qué significa esto? Miren, las investigaciones de campo han seguido dos corrientes o dos enfoques de investigación. Les decía, uno cuantitativo y uno cualitativo. En forma resumida, entonces nosotros podemos decir que el enfoque cualitativo, o sea, cualitativo, lo que busca es comprender o indagar un fenómeno o una situación. Es decir, su nombre lo dice, cualitativo, una cualidad. Vamos entonces a indagar o comprender una situación o un fenómeno. Y este se hace con una población muy pequeña que va desde un individuo hasta un máximo sugerido de 5 personas. El cualitativo, no cuantitativo. Cuando hablamos de cuantitativo hablamos de más cantidad de personas. Ahora, esta técnica utiliza, o este tipo de investigación utiliza técnicas como son entrevistas, les decía anteriormente, la observación del participante y datos así pequeños, porque son, o la muestra es un grupo pequeño. Este es el cualitativo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomar una muestra grande para hacer una evaluación cualitativa porque se nos saldría, por decirlo de esa forma, del alcance. Ejemplo, con ustedes tres yo puedo hacer un enfoque cualitativo. Yo puedo hacer una entrevista a ti, una entrevista a ti, una entrevista a ti, y determinar cómo piensa cada uno y armar mi matriz de investigación. Pero en una población de 100 personas me quedaría imposible.
cotejar todos esos datos. Por eso cuando ya el grupo es mayor, ya no se hace cualitativo, sino cuantitativo. Y el hacer una investigación cuantitativa es muy diferente al hacerla cualitativamente. Porque, como les decía anteriormente, la investigación cualitativa lo que busca es indagar una situación o un fenómeno. Una situación específica cualitativamente podría ser la forma en que los 5 creyentes que estamos en este lugar recibimos la cena del Señor. Estoy colocando simplemente ejemplos. Cuantitativamente, o más de 5 personas o 100 personas no podría hacerlo, se me saldría las manos. La forma en que la Iglesia de Salvación y Vida Eterna recibe la cena, ya serían datos demasiado grandes para determinar un fenómeno específico, es a lo que me estoy refiriendo. Mientras que el enfoque cuantitativo lo que busca son cuáles son las causas, cuáles son las relaciones e influencias en una muestra de una población, y su principal herramienta es la encuesta. Ahora, aunque se pueden utilizar otros instrumentos de medición como test, tablas, etcétera, etcétera. En nuestro caso y en esta materia, para esta materia, vamos a utilizar el enfoque cuantitativo y les voy a explicar el por qué. Vamos a utilizar el enfoque cuantitativo de las ciencias exactas y vamos a utilizar el enfoque cualitativo de las ciencias sociales y vamos a aplicarlo a la teología. Ojo, repito, vamos a aplicarle el enfoque cuantitativo de las ciencias exactas, porque sí vamos a trabajar, o ustedes van a trabajar en el trabajo con ese tipo de enfoque. Van a hacer entrevistas, no sé, por eso les digo, no sé qué tema van a utilizar, pero van a hacer entrevistas, van a presentar tablas, eso lo deciden ustedes. Pero vamos a aplicar todos esos dos enfoques a la teología. Y más adelante, cuando sacamos de la introducción, les voy a explicar cómo se hace. Ahora, perdón, es importante tener en cuenta esto, que la investigación cuantitativa se trabaja con una muestra de la población. En cambio, en las investigaciones cualitativas se trabaja con toda la población. Repito, cuantitativa se trabaja con una muestra, mientras que la cualitativa se trabaja con toda la población. ¿Estamos claros en eso? Tomo una muestra de 100 personas. Por ejemplo, en la Iglesia de Salvación y Eterna hay 50 miembros. Voy a tomar una muestra de 5 miembros. Si tomo una muestra de 5 miembros, ¿qué estoy haciendo? ¿Un tipo de investigación qué? Ok. ¿Y si tomo a todos los 50 que estoy haciendo? Exacto. Estamos claros. Por ejemplo, otro ejemplo, si queremos realizar una investigación acerca de los métodos de evangelismo por los cuales llegaron a Cristo los miembros de la iglesia local, lo mejor es hacer una investigación ¿qué? Cuantitativa. ¿Por qué? A todo el miembro, a toda la población. Exacto. Ahora, así aplicamos una encuesta. ¿Cómo lo hacemos? A través de una encuesta. Y para ello designamos un grupo de hermanos que a través de la encuesta lleguen al resto de los hermanos y les tomen entrevistas. O los encuestes. Su nombre, tal. Edad, tal. ¿Cuándo conociste al Señor? Tal, tal, tal. Y así hacemos nuestra matriz de base de datos. Y con esa matriz podemos determinar entonces cuántas personas llegaron al conocimiento de Cristo. Y podemos trabajar con toda la muestra de la iglesia. O podemos tomar y generalizar, bueno, la Iglesia Salvación y Vida Eterna, todos sus miembros recibieron al Señor a los 23 años. O el 60% de los miembros de la Iglesia Salvación Eterna recibieron al Señor a los 23 años, el 35% lo recibieron a los tantos años y el 60% lo recibieron a los tantos años. ¿Me hago entender? Porque ya tomamos e involucramos a toda la población. Entonces, cuando involucramos a toda la población, lo vamos a hacer cuantitativamente. Ahora, supongamos el caso contrario. Si queremos hacer una investigación sobre cierto método de evangelismo que está utilizando, ejemplo, la Iglesia de la Luz de las Tinieblas. Queremos saber cuál es el método evangelístico que está utilizando la Iglesia y que ese método está dando buenos resultados. Lo mejor entonces es entrevistar a 2 o 3 personas de esa iglesia que han estado trabajando con ese método y hacer una evaluación de su experiencia. Y esta sería una evaluación ¿qué? Cualitativa.
¿Por qué? Porque estamos tomando una muestra. Entonces, ya teniendo en claro que es una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa, ustedes tomarán la decisión de qué tipo de investigación van a realizar. Les propongo un ejemplo. Bueno, no, mejor dejémoslo así. Ahorita en el break les comento. Ahora, claro, manejar todos los datos. Exacto. Es que a eso es a lo que me refiero. Por eso es que allá donde iba. Diferente. No, eso, eso es un ejemplo. La muestra se hace proporcional. Es que la muestra uno la hace proporcional. Exacto. Eso es a lo que me refiero. Uno toma una muestra significativa. Tiene que ser significativa. Que muestre. Exacto. Exacto. Es que allá voy. Por ejemplo, miren, lo que pasa es que a veces las encuestas tampoco son tan reales como digamos. Vamos a poner un ejemplo. Usted se come 20 pollos a la semana. Usted come 10 pollos a la semana. Van 30. Yo me como 10 pollos a la semana, van 40. Tú no comes pollo en la semana. Son 40 pollos entre 4, 10. Conclusión, cada uno de ustedes se come 10 pollos a la semana, en promedio. ¿Sí ven? Es falso, porque tú no comes pollo. Sí. Exacto. Una ponderación, correcto. Sí, yo estaba colocando simplemente un ejemplo. Ponderado. Exacto. Por eso es importante estar enfocado qué tipo de investigación vamos a hacer y qué método vamos a utilizar. Porque resulta y pasa que desafortunadamente muchas de las investigaciones son erradas o llevan a conclusiones erradas porque no sabemos identificar el método. Exacto. Trabajamos, queremos investigar un fenómeno y utilizamos un método equivocado y eso nos lleva a un error. Lo que tú acabas de hacer es citar las fuentes. Tomas esta fuente, tomas esta fuente, tomas esta fuente. ¿Qué haces tú después con esa información? Desde la perspectiva. Exacto. Y esa es, y esa es, y esa no es cuantitativa, es cualitativa, porque recuerda la definición principal que vimos de cualitativa es investigar una causa o un fenómeno. O una cualidad de qué, por qué, por qué esto. Y ahí sí se puede, claro. Y ese trabajo es muy bueno. Pero requiere tiempo. Claro. Yo les voy a poner uno más fácil. Entrevistar a 5 testigos de Jehová y hagan su trabajo sobre lo que piensan ellos acerca del Evangelio. O 2. Simplemente es para que ustedes estructuren el trabajo y hagan el ejercicio. Simplemente es para que hagan el ejercicio.
claro. O puedes utilizarlo, o puedes utilizar la muestra simplemente diciendo, bueno, voy a investigar la iglesia de Testigo de Jehová del barrio tal ubicada en tal parte, que cobija esta área, entonces ahí sí tomo una muestra pequeña, porque exacto. Una religión que es cerrada, que es igual. Esta iglesia, Testigo de Jehová es la misma iglesia de Testigo de Jehová que está allá, y la misma Testigo de Jehová que está allá, y la misma Testigo de Jehová que está allá. Ellos no se dividen, exacto. Los pentecostales. Encuentras hasta 30 iglesias pentecostales pensando diferente y son pentecostales en la misma área. Termino con las 2 diapositivas que vienen y hacemos la pausa. Bueno, continuamos para hacer la pausa. Entonces ya tenemos en cuenta eso. Ahora saltemos al punto de que cómo es una investigación teológica y ministerial. Ahora sí vamos a entrar en materia. Aunque todavía no estamos entrando en materia, esto hace parte de la introducción. La segunda clase ya vamos a entrar en materia, que es la que viene después. Ahora, muchos consideran que la investigación de campo no es aplicable al área de la teología y al ministerio, lo que les decíamos anteriormente. Pero la verdad es que sí se puede aportar muchísimo a los estudios teológicos, una investigación de campo. Pero no solamente pensando en hacer una tesis de grado, como les decía anteriormente, sí, pensamos hacer una tesis de grado para obtener el título en licenciado en teología o en maestro en teología. No, nosotros podemos tomar en cuenta todos los aportes que una investigación de campo pueden darle a la iglesia y a la sociedad. Miren, en teología hay diferentes o diversas ramas y en cada una de estas ramas nosotros podemos realizar investigaciones. Voy a colocar unos ejemplos. Los ejemplos que tengo en la diapositiva a Juan Camilo. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Les decía que en la teología hay diferentes campos de investigación. Y en cada una de esas ramas nosotros podemos realizar investigaciones. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más. En el área apologética podemos hacer una investigación, lo que les decía anteriormente. Creencia de los testigos de Jehová, es decir, podemos hacer visitas a los centros de donde se reúnen ellos, entrevistando a los miembros de esta secta, porque sabemos que es una secta, porque ellos niegan a Cristo. Tengo que decirlo así como está ahí, es una secta. El hecho de negar a Cristo nos convierte en una secta. Igualmente, se puede hacer con cualquier otra secta o con cualquier otra religión. Simplemente estoy colocando un ejemplo. ¿Por qué los testigos van a entrar en apologética? ¿Qué es la apología o qué es la apologética? La defensa del evangelio. Ellos al negar a Jesús, nosotros podemos hacer una investigación de campo allí. Un ejemplo apenas. En la parte de evangelismo, tengo otros ejemplos. Las estrategias del evangelismo más eficientes en una población pequeña. O la percepción que tienen las personas cuando visitan por primera vez la iglesia X o Y. O el impacto que tiene el evangelismo de una iglesia. O los conceptos de discipulado que tienen las personas o los líderes. ¿Vieron que hay diferentes tipos de aplicación en la teología? Entonces, si podemos investigar eso. Por ejemplo, hay iglesias que no hacen discipulados. Hay iglesias que sí hacen discipulados. Hay iglesias que hacen discipulados no bíblicos. Hay iglesias que hacen discipulados bíblicos. ¿Cómo lo sabemos? A través de una investigación de campo. Entonces, en el área de las misiones, 7 diapositivas. Yo puse un ejemplo ahí, creencias de los budistas. Un ejemplo, haciendo visitas a los lugares de culto de ellos, entrevistando a miembros de esa religión. O puede ser cualquier otra religión. O las costumbres del grupo X, cómo establecer puentes de evangelismo con dicho grupo. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, las costumbres del grupo étnico de los guayú, cómo establecer un puente para evangelizar a los guayú. Ese es un tema de investigación. ¿Cómo evangelizaría usted a una persona que sus costumbres son tan arraigadas y son totalmente contrarias al evangelio? ¿Cómo lo abordaría? Eso es un tema de investigación. Entonces, se pueden hacer las investigaciones teológicas en cualquiera de estos campos. En el área del ministerio, a poblaciones específicas, podemos ver un ejemplo. Características de cierta población de la iglesia, cuáles son sus gustos, sus intereses,
de los niños, de los jóvenes, de los adultos, del adulto mayor y así sucesivamente. Otro ejemplo puede ser el conocimiento teológico de ciertos seminarios para estimar áreas débiles. Otro ejemplo, la opinión de los universitarios de nuestra iglesia u otra población sobre los temas étnicos como el aborto. O sea, ¿qué opinan los universitarios de nuestra iglesia acerca del aborto, de la eutanasia? Son temas de investigación. En la parte pastoral, ¿cómo hacer un abordaje en la pastoral de las personas que sufren de VIH y SIDA? O sea, nosotros como ministros, ¿cómo abordaríamos a una persona que sufre de VIH y SIDA? O, por ejemplo, ¿cómo abordar en lo personal o en lo pastoral el tema del aborto? O sea, son temas de investigación que están propuestos allí. O cómo hacer un abordaje de las personas que están pasando por una situación difícil y tienen que tomar la decisión, un ejemplo, de practicar la eutanasia a un ser querido. Ustedes dirán, wow, sí, es duro. Claro, pero son temas de investigación que podemos aplicarlos dentro de la teología de la iglesia. En la historia, les decían, en la siguiente diapositiva, la historia. ¿Cuál es la historia de la iglesia X o del grupo X de una iglesia? Es decir, podemos redactarlo desde la experiencia de ciertos miembros del grupo de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia aquí en Barranquilla? ¿No? Otro ejemplo, o en teología, ¿cuál es el concepto de Dios que tienen los adolescentes de la iglesia? Otro ejemplo, ¿cuál es el concepto de la salvación que tiene la población X de la iglesia? Entonces, como conclusión, podemos decir que la investigación de campo puede enriquecer el conocimiento teológico de muchas de las diferentes áreas de la teología. Ahora, los enfoques de investigación conocidos, cuantitativos o cualitativos, pueden aportarnos o darnos aportes valiosos para abordar un problema específico o una temática desde la perspectiva teológica. Y esa es la introducción a nuestra materia en la noche de hoy. Vamos a hacer un break. Juan Camilo.